¿Qué detalle les hace dejar el trabajo de generar ingresos extra a poder dejar su trabajo? He dicho que tiene un porqué el levantarte tan pronto. ¿Y cuál fue el caso de éxito o el proyecto que te hizo ver que realmente se podía escalar toda la inteligencia artificial? Interesante, y es que el rendimiento está siendo nulo, ¿vale? 5 cosas y las 5 me van a ir bien, y luego lo subo a redes sociales que las 5 me están yendo genial y no, la verdad que estoy muy agradecido por mi parte, por tu parte, que puedas decirlo tranquilamente. Estamos aquí en un nuevo podcast con Eric, que es experto en inteligencia artificial y que ayuda a otros emprendedores a generar unos ingresos extra para su trabajo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bueno, Dani, lo primero de todo, darte las gracias por haberme invitado a tu podcast. La verdad es que tenía muchísimas ganas de estar aquí con todos vosotros, así que vamos a por ello. Genial. Vale, pues como siempre, la primera pregunta que le hago a todos los invitados es: ¿cómo resumirías tu trabajo para alguien que no te conoce? Perfecto, es una buena pregunta, y la verdad es que ahora mismo yo tengo, digamos que, dos fuentes de ingresos principales, dos vías de negocio, por así decirlo. Entonces, para resumirlo muy sencillamente y que la gente lo pueda entender, por un lado tendría lo que es implementar inteligencia artificial para ofrecer un servicio a empresas y marcas personales utilizando lo que es el copywriting, ¿vale? Es un término que voy a estar utilizando y que es un poco el core, por así decirlo, ¿no? Un poco una pata fundamental del servicio que yo ofrezco, y básicamente lo que es escritura persuasiva que está dirigida a una acción específica de la persona que lo lee. Es decir, las empresas y las marcas personales quieren vender un producto o un servicio. Entonces, digamos que yo escribo de una manera para que ellos puedan vender más de ese producto o servicio, o que haya más gente que sea capaz de entender lo que están intentando vender. Eso sería, por un lado, lo que yo hago, que es un poco mezclar lo que es el copywriting que hablaba con inteligencia artificial, ¿vale? Juntando y aunando pues ambas tecnologías. Después tendríamos también el marketing digital y habilidades de venta, y ahí es donde estaría mi servicio. Y después, por otro lado, que es un poco la marca personal que tengo en LinkedIn, ¿vale? Que quizás pues habrá gente que está viendo este podcast que pues también ha podido ver algunos de los posts que he ido publicando por ahí. Pues ahí sí que ayudo a profesionales a generar ingresos extra utilizando la inteligencia artificial y el sistema que yo mismo utilizo para pues generar entre 500 y 1.500 euros extra al mes sin que tengan que dejar su empleo, dedicando entre 3 y 5 horas semanales, más o menos. Qué guay. Y tirando por ahí, por la última fase que me has contado, Sí. ¿cómo ayudas a esas personas? Es decir, ¿qué hacen para conseguir esos ingresos extra? Eso es. Bueno, resumiendo muchísimo, digamos que hay 3 fases o 3 pasos que todo el mundo tiene que entender que quiera generar ingresos extra utilizando el método que yo enseño, por así decirlo. Lo primero es claridad, acción y sistemas, ¿vale? Es el sistema CAS que le llamo yo. Resumiendo muchísimo, lo primero es entender o tener unas nociones básicas tanto de inteligencia artificial generativa, que es la que yo utilizo, ¿vale? Es decir, saber hacer prompts, que es cómo hablas tú con la inteligencia artificial para que te dé el resultado que tú quieras, y después entender también las bases de lo que es el copywriting, que es la escritura persuasiva de la que hablaba al principio de la entrevista. También entender un poco pues esas bases psicológicas de marketing digital, y después entender qué tipo de problema estás solucionando y a qué tipo de empresas te diriges. Es decir, tener claro cuál es tu nicho, cuál es tu sector, por así decirlo, donde ahí sí que aprovechamos, cuando la gente trabaja conmigo, ¿no? Pues la experiencia, formación, aficiones que tiene cada uno de ellos, para definir un poco pues a qué público nos vamos a dirigir. Eso sería la primera fase de claridad, tener esto muy claro, porque si no tienes una dirección clara, por así decirlo, y no entiendes lo que estás haciendo, luego es muy difícil conseguir resultados, por mucho que quieras generar ingresos extra con IA. Luego sería el paso 2 o la fase 2, que sería la acción. Hay que salir al mercado. Entonces, una vez que tienes las bases y una vez que tienes la claridad, ya pasamos a la acción. Aquí sí que implementamos pues el sistema que yo utilizo, que esto sí que es un poco más complejo para resumirlo, pero básicamente es un paso a paso para ya contactar con clientes, empezar a generar conversaciones y cerrar los primeros proyectos. Y luego, por último, sería la fase de sistemas que le llamo yo, que básicamente es para conseguir que esos ingresos extra que estamos consiguiendo, hacerlos de manera recurrente, que es lo que nos interesa, que sean mes a mes. Entonces, para eso, efectivamente, pues utilizamos la inteligencia artificial, algunas automatizaciones y algunos procesos para mantener esos ingresos de manera recurrente en el tiempo. Vale, y a estos alumnos lo que hacen es vender unos servicios ¿a qué se refiere? A también escribir de forma persuasiva para Sí, marcas, empresas, entiendo, o para marcas personales, ¿no? eso es. Mira, te explico. Al final, lo que hacemos nosotros es crear contenido online escrito, ¿vale? Digamos que este sistema me vino, por así decirlo, cuando me hice la pregunta de
¿Cómo puedo aprovechar el potencial que tiene la IA generativa en su día cuando salió en noviembre de 2022? Luego hubo el boom que salieron un montón de aplicaciones y claro, yo me fijé y de lo que mejor hacía la IA, ahora hace muchas cosas, era generar texto o es generar texto. Entonces dije, Claro. ok, si junto la habilidad del copywriting, que es la escritura persuasiva, con la inteligencia artificial, que es capaz de generarme un texto de 1000 palabras en 30 segundos, si soy capaz de entender muy bien cómo hacer esto y dar con un sistema que me junte lo bueno de los dos mundos, voy a poder ofrecer un servicio bastante potente y además me va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, digamos que el sistema venía de ahí. ¿Qué tipo de contenido vamos a crear? Cuando hablo de crear contenido online, me refiero a todo lo que son blogs, artículos, reseñas, emails, newsletters, guiones para anuncios, guiones para vídeos de YouTube, guiones para podcast, ¿vale? Todo lo que sea escrito, casos de éxito, testimonios. Al final, las empresas y las marcas personales que hay cada vez más en el mundo digital tienen que vender. Al final, digamos que están en el sector digital para vender. Una empresa lo que busca es ganar más dinero. Entonces, para eso tienen que dar su producto o servicio a entender, ¿vale? Para eso tienen que redactar texto o hacer un vídeo, pueden ser ambas, pero ese vídeo muchas veces está guionizado y hace falta escribir también el guión, que eso mucha gente no lo sabe, pero también hace falta pues ese trabajo previo. Y después lo que ayudamos es a aumentar esas ventas escribiendo de una manera específica a través del copywriting y nos ayudamos de la inteligencia artificial en todo el proceso para automatizar algunas cosas y pues poder, digamos que aprovechar, por así decirlo, más el tiempo. Qué bueno, me parece genial, la verdad, que tires por esa rama y sobre todo para ayudar, porque al final es algo que yo creo que es algo que hace bastante gente, lo que me has contado, pero nadie te enseña o nadie te ayuda a que tú lo implementes o a que incluso a que tú aprendas para vender ese mismo servicio. Qué Eso, guay. sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la inteligencia artificial no era solo una herramienta para ti, que lo ibas a poder compartir con otra gente, que ibas a poder enseñar a generar esos ingresos a otra gente? Es una muy buena pregunta y todo esto vino, salió ChatGPT en noviembre de 2022. Yo al principio fui bastante escéptico. Es decir, yo vi esto de la IA y dije, bueno, esto será otra moda y tampoco va a ir mucho más allá. Es verdad que pasaron las semanas, diciembre y ya para enero, para principios de enero de 2023, empecé a escuchar ya bastantes gurús o, por así decirlo, gente de renombre que yo respeto y admiro, por ejemplo, Jordan Peterson, ¿no? Hablando muy, muy bien de la IA y diciendo que iba a ser una revolución, brutal. Y dije, bueno, voy a darle un intento de verdad y empecé a investigar, empecé a usarla de verdad y dije, es que es verdad que es bastante potente lo que hace, es bastante fuerte lo que hace. Y entonces fue ahí donde tuve esa realización y dije, realmente es que esto es brutal. Empecé a utilizarlo, que yo creo que a mucha gente le habrá pasado, que al principio quizás pues tienes un poquito más, eres un poco más reacio, pero después te das cuenta de que puedes hacer muchísimas cosas. Y entonces fue ahí donde dije, ok, tengo que aprovechar. Es decir, la pregunta que yo me hacía era cómo puedo aprovechar esta herramienta, ¿vale? Este potencial que tiene la IA para ofrecer un servicio útil en el mercado y generar ingresos en base a este servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces fue ahí donde dije, ok, copywriting es algo que me gusta bastante, el tema de la comunicación, habilidades de venta, marketing digital, siempre me ha gustado, más inteligencia artificial que acaba de salir ahora y tengo la herramienta en mis manos, pues cómo puedo hacer el sistema para juntar ambas y ofrecer este servicio. Y cuando conseguí el primer cliente, que fueron nada, $50 que me pagó por un pequeño proyecto, fue ahí donde rompí la creencia limitante y dije, ok, esto sí que funciona, tengo que madurarlo, por supuesto, y a partir de ahí, pues he ido preparando todo el sistema en estos últimos 2-3 años. Qué bueno. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que... ¿Y cuál fue el caso de éxito o el proyecto que te hizo ver que realmente se podía escalar toda la inteligencia artificial? Pues mira, es una muy buena pregunta porque, claro, te he dicho que mi primer proyecto, nada, fueron $50, un proyecto muy pequeño y en los próximos meses fui cerrando otros proyectos. Es verdad que en abril, es decir, 3 meses más tarde, ya estaba generando unos $700 extra, ¿vale? Pero aún así, digamos que todavía no me había dado cuenta del potencial que tenía. Fue después en octubre donde ya me propuse, por así decirlo, pues subir el nivel, ¿vale? Tanto en ingresos como en el servicio que yo ofrecía y cerré un cliente que me pagaba $1.800 todos los meses. Entonces ahí ya me di cuenta y dije, ostras, es que esto realmente es un salario, $1.800, pongamos 1.500 euros, ¿vale? Puede ser un salario perfectamente de una persona que trabaja aquí en España. Y yo lo estoy haciendo desde casa y trabajando 2 horas al día o trabajando los fines de semana y entre semana no tenía que dedicarle tiempo. Entonces fue ahí un poco donde me di cuenta y dije, vale, esto realmente si yo puedo cerrar 2, 3, 4 o 5 clientes como este, que es algo que por tiempo lo puedo hacer, pues me puedo poner en cifras muchísimo más altas.
ahí me di cuenta un poco. Qué guay, o sea que diríamos que fue ese cliente que te empezó a pagar $1.800 que hizo el clic de decir, venga, vamos con todo. Claro, porque al final tú piensas que no estás atado exclusivamente a ese cliente, es decir, tú puedes tener ese cliente y tener 5 más o tener 10 más, lo que dé tu tiempo, al final es muy, muy escalable, por así decirlo, y luego, por supuesto, puedes meter más equipo, que sería una de las maneras de escalarlo, o Ujú. puedes tirar por el lado de la mentoría o de coaching, donde ayudas a otros profesionales a hacerlo, digamos que esas son las dos maneras de escalar pues este tipo de negocio, por así decirlo. Yo al final tiré pues el de mentoría y coaching porque personalmente me llena muchísimo más. Qué guay. Y en la parte más que vendes, imagino, a, a empresas profesionales, ¿tienes algún nicho que sea más monetizable? Es decir, pues yo qué sé, empresas súper grandes que tengan blog o cosas así. Es una buena pregunta y al final varía muchísimo, pero sobre todo con lo que la gente se tiene que quedar, si hay alguien que después de esta entrevista quiere intentarlo por su cuenta, es que se fijen y que tengan un producto o un servicio muy claro y que lo estén vendiendo activamente online, porque hay empresas que publican un poco a lo que se dedican, pero no venden algo activamente. Sin embargo, hay otras empresas o marcas personales que sí que venden un producto o un servicio, pues claramente incluso tienen un blog de marketing de afiliados que cuanta más gente accede a esa página web o cuanta más gente hace clic sobre un enlace, pues ya se llevan una comisión. Entonces, que Ujú. busquen un poco este tipo de oportunidades. En mi caso, sí que es verdad que el sector de las finanzas y la economía me funcionó muy bien. Qué bueno. Porque bueno, yo digamos que tengo un background en este sector, entonces también creé muchas más sinergias y las empresas pues lo veían con mejores ojos, por así decirlo. Pero después todo lo que es el mundo de la tecnología, blockchain, Web3, cripto, esto también hace falta generar mucho contenido online porque ahora está creciendo. El tema de la Ujú. inteligencia artificial, softwares, esto también, todo lo que son los SaaS, también son sectores muy potentes y además los presupuestos son bastante altos, porque tú fíjate, Dani, que tú puedes trabajar para una empresa internacional, que digamos que esta es otra de las ventajas que tiene este sistema. Yo he trabajado, por ejemplo, con empresas que están en Hong Kong, con empresas de Suiza, de Estados Unidos, del norte de Europa, y entonces al final te pagan pues muchísimo más, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un alumno que ahora por redactar un texto de 1.000 palabras le han pagado $450. Es una empresa Wow. japonesa que ha vendido una máquina herramienta bastante potente aquí en el País Vasco, que hay bastantes empresas industriales, él es ingeniero electrónico, ¿vale? Y bueno, ha hecho este proyecto, claro, o sea, 1.000 palabras, $450, lo hizo en un día y Claro. le dieron un feedback muy positivo. Entonces, digamos que realmente la clave está en fijarte y pensar un poco en si esa empresa o esa marca personal está vendiendo un producto o un servicio activamente y tú ayudarle mediante tu contenido, mediante ese contenido que vas a crear, a que pueda venderlo más o a que pueda atraer más ojos para que después eso se traduzca en más ventas. Claro, y cómo, por ejemplo, cómo vendes a la empresa que me acabas de decir, ¿cómo les vendes? Oye, ¿mi texto va a ayudar a que vendas más? ¿O vais a comisión a que venda más? ¿O cómo lo hacéis? Al final, tú piensas que este tipo de empresas no suelen ser multinacionales o empresas muy grandes, entonces no tienen un equipo de marketing digital específico para hacer este tipo de contenido. Muchas de Ujú. ellas no saben ni cómo hacerlo y otras pues entienden que deberían de empezar, pero no tienen la infraestructura o no tienen a la persona correcta para hacerlo. Entonces ahí es donde contratan pues a personas como yo, que seríamos más tirando a freelancers, ¿vale? Para hacer Ujú. este tipo de proyectos y luego pues al final tú, mira, esto es una buena pregunta, ¿no? De cómo convences o cómo consigues cerrar un posible cliente. Esto para todo el mundo que nos esté escuchando es importante que lo sepa. Y es que tú necesitas dos cosas. Generar confianza y generar autoridad. Entonces te tienes que centrar y enfocar en estas cosas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, casos de éxito en los cuales hayas trabajado tú. Seguramente has tenido una formación, habrás tenido alguna experiencia, pues tienes que jugar un poco con eso. Por ejemplo, el alumno este que te he dicho, ¿no? Que ha redactado este texto para esta empresa, él era ingeniero electrónico. Entonces, a lo Ujú. largo de su carrera universitaria ha tenido que redactar papers y trabajos, incluso el trabajo final de grado. Entonces, bueno, pues digamos que ahí también vas cogiendo experiencia. Pues tienes que jugar un poquito con todo eso. Al principio te va a costar más cerrar clientes, es normal porque no tienes casos de éxito y tampoco tienes experiencia y probablemente tampoco tengas mucha confianza, pero es empezar, ir formándose y después poco a poco pues vas empezando. Mi primer proyecto $50 y pues ahora he trabajado con proyectos de más de $2.000. Entonces, bueno, pues vas creciendo poco a poco. Y por tu parte, que eres el formador, ¿cómo enseñas a esa persona que realmente se puede hacer? Es decir, se lo demuestras con resultados tuyos,
se lo demuestras, no sé, con enseñándole clientes que has hecho o cosas que has hecho. Porque claro, a mí yo lo veo y yo sí que lo utilizo y veo que es muy útil, pero yo me imagino a mi padre o a mi madre que les diga, no, es que a mí me pagan por hacer un texto con inteligencia artificial. Y me van a decir, no, pero eso no te van a pagar porque nadie es tan tonto, todo el mundo lo puede hacer. Es una buena pregunta. Aquí al final la evidencia hace mucho, ¿no? Es lo que has dicho tú. Si ves, yo por ejemplo, los alumnos que trabajan conmigo tienen acceso a los trabajos que yo he hecho internamente, ¿vale? Entonces pueden ver el tipo de texto que yo he escrito, pueden ver las empresas con las que he trabajado y para lo que decías, ¿no? Pues por ejemplo, mis padres no entienden un poco a lo que me dedico. Es cierto que para las generaciones más anteriores, por así decirlo, Ujú. todo esto de inteligencia artificial, marketing digital, ventas online, es algo que se escapa un poco porque está avanzando muy, muy rápido. Pero aún así, hay una frase de Alvin Toffler que dice que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer o escribir, van a ser aquellos que no sepan, que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Entonces, digamos que para este tipo de perfiles más, un poco más senior, yo trabajo con perfiles senior, tienen que darse cuenta de que ahora mismo tenemos unas herramientas que están avanzando y actualizándose muy rápido, pero que eso no es motivo para que ellos se vayan quedando atrás. Es decir, realmente tú te puedes reenganchar, por supuesto, a la ola y aprovechar la experiencia que ya tienes en el mercado laboral de 10, 20, 30 años trabajando, más juntarlo con esta inteligencia artificial, este marketing digital o copywriting y sacar un perfil muy potente. De hecho, sorprendentemente, me estoy dando cuenta de que los perfiles más senior que tengo dentro de la mentoría están teniendo mejores resultados que los más junior o los más jóvenes, como pues puede ser gente de nuestra edad, ¿no? Me está Ujú. sorprendiendo ver esa diferencia. Qué bueno. Genial, genial. Vale, vamos a pasar un poco también a... He visto que tienes una newsletter y te quería comentar sobre la newsletter, cómo se te ocurrió la idea y qué tal el rendimiento que te está dando. Vale, pues el tema de la newsletter es un punto muy interesante y es que el rendimiento está siendo nulo, ¿vale? Fue Bueno. una mala decisión y no tendría que haber empezado en ningún momento con la newsletter. El aprendizaje que me llevo es que lleva más tiempo del que parece tener una Ujú. newsletter. Yo pensaba que era escribir un texto y lo envío pues una vez a la semana y ya está. Eso no es así. Al final tenemos que entender por la ley de concentración donde nosotros enfoquemos, ¿vale? Donde aquello en lo que nosotros nos centremos crecerá. ¿Qué pasa? Que muchos emprendedores o mucha gente que quiere generar ingresos extra ve una cosa por aquí, otra cosa por allá, ¿no? Pues por ejemplo la newsletter, la Claro. marca personal en LinkedIn, una mentoría, una membresía, hacer vídeos en YouTube, ahora voy a hacer historias en Instagram, ahora voy a hacer una secuencia de ventas pues con Facebook Ads, voy a hacer criptomonedas, voy a invertir en bolsa. Todo eso es un desastre. Tienes que elegir una, ¿vale? Una fuente de generación de ingresos extra y enfocarte al 100% ahí. El tema de los podcasts, lo mismo. Eliges una cosa y enfócate en eso, hazlo bien. Entonces, la newsletter ahora mismo, por ejemplo, la tengo parada. Sí que empecé a principios de 2025, ¿vale? Cuando empecé Ujú. con la marca personal, digamos que hice las dos a la vez y no empezó a funcionar mi negocio de mentoría hasta que dejé la newsletter y empecé a centrarme al 100% en lo que fue la mentoría y solamente y exclusivamente centrarme en eso, en que crezca eso. Y fue ahí donde noté un cambio brutal. Entonces, a todo el mundo que esto muchas veces hasta que no lo experimentas no lo puedes entender, pero el consejo sería céntrate o enfócate en solo una cosa y hasta que funcione quédate con eso. Y después, una vez que ya hayas dominado pues esa fuente de ingresos, por así decirlo, o ese negocio ya esté funcionando bien, puedes incluir otras cosas. Pero hasta entonces no es lo mismo con los vídeos de YouTube. También Claro. siempre he tenido la idea, tengo que empezar con YouTube, pero es que eso sé que me quitaría muchísimo foco y ahora no es el momento. Ujú. Que bueno, me parece genial que lo hayas dicho tan claramente el que es nulo, porque al final no todo puede salir bien, no todo puede ser que, oye, voy a probar 5 cosas y las 5 me van a ir bien y luego lo subo a redes sociales que las 5 me están yendo genial y no, la verdad que estoy muy agradecido por mi parte que, vamos, por tu parte que puedas decirlo tranquilamente. Una cosa, Dani, una cosa interesante que me ha venido ahora con tu respuesta es que cuando empiezas, sí que puede llegar a ser interesante intentar probar el máximo número de cosas lo más rápido posible hasta que des con una que ves que puede empezar a funcionar y en ese Mm. momento sí que aíslas todo lo demás y empiezas con eso. Eso sí que puede ser interesante, pero que la gente se quede con la idea de que ahí donde enfocas, ahí donde te concentras, eso crecerá. Eso es lo más importante. Pero al principio sí que se llama la acción masiva imperfecta, sí que puede tener lugar pero con cuidado, sí. Qué guay.
Vale. ¿Y cuál crees que será el mayor cambio que haya de la manera de generar ingresos con inteligencia artificial este 2026? Que es una pregunta que seguro que es muy típica, pero algo que digas, vale, pues este 2026, yo qué sé, van a perder el trabajo estas personas porque está siendo cada vez más fácil, no sé, por ejemplo, hacer textos. Es otra buena pregunta. Al final lo que va a pasar es que la inteligencia artificial se va a sentar, por así decirlo, digamos que va a echar raíces, va a llegar cada vez más lejos y va a llegar a un punto de madurez más alto. Simplemente la gente va a tener más acceso, pero yo pensaba que esto iba a pasar en 2025 y no ha pasado. O sea, todavía hay Ujú. muchísima gente que no está dentro de la IA o que está muy verde y 2026 yo creo que va a ser un poco parecido, es decir, va a seguir la línea. Es como lo que se dice 2026, año nuevo, vida nueva, ¿no? Realmente no es tanto así, va a seguir un poco la dinámica que seguimos en 2025, van a seguir saliendo nuevas aplicaciones, actualizaciones, etcétera. Todo eso va a seguir avanzando, pero hasta dentro de 2, 3 años no vamos a empezar a ver los cambios grandes realmente y que esto para la gente que trabaja en grandes corporaciones o en tareas muy administrativas, etcétera, yo en esos casos sí que tendría bastante cuidado y sería ahí donde más me centraría en lo que es la IA, para Ujú. que o sea, la IA es lo que se dice siempre, no te va a quitar el trabajo, pero una persona que la utiliza sí que va a poder hacer el trabajo de 5 personas que hay ahora. Entonces, claro, la empresa tiene que acortar costes. Después ya se verá lo que se hace con esas personas que se despiden, ¿no? Pero si yo tengo una persona que es un crack y que tiene la inteligencia artificial y es capaz de hacer el trabajo de 5 personas y acortar muchísimo el coste, me voy a quedar con esa persona. Entonces, las recomendaciones para todos los que están trabajando en grandes empresas o en tareas administrativas, no voy a poner a decir pues trabajos en concreto, pero cada uno tiene que darse cuenta si sus tareas son automatizables, que muchas de ellas sí que lo son, ¿vale? Ujú. Y fijarse, ok, ¿esto lo puede llegar a hacer una IA dentro de 5 o 10 años igual que yo? Pues probablemente sí. Además, la IA va a poder trabajar 24 horas, no se cansa, no tiene bajas de lo que sea, entonces es muchísimo más interesante. Pues esos perfiles profesionales lo que tienen que hacer es dominar la IA y convertirse en la persona que es capaz de utilizar la IA en su trabajo para automatizar muchas tareas o para optimizar su rendimiento y que la empresa decida quedarse con esa persona. Digamos que siempre nos tenemos que fijar, Dani, esto es muy importante para que la gente lo entienda, qué está en mi control, qué puedo hacer yo, qué está en mi control, en mis manos, ¿vale? Y esa autorresponsabilidad es súper importante, porque el hecho de que la IA avance más rápido o más despacio, realmente eso quizás no está tanto en tu control, está pues en el desarrollo que tengan las empresas como OpenAI, etcétera, pero tú ahí tampoco ni pinchas ni cortas, pero lo que sí que puedes hacer es formarte en IA, estar al día, fijarte en las nuevas tendencias y ser un poco esa responsabilidad de pillar al toro por los cuernos que se dice. Qué guay. La verdad que opino igual que tú, que no realmente no puede quitar el trabajo directamente porque alguien tiene que estar manejando, pero sí que las personas que empiecen a manejar, yo lo hablaba con otro invitado que dos personas que estén al mismo nivel, si uno sabe implementar la inteligencia artificial, ya está aquí. Solo por eso, o incluso que la otra persona está por encima, pero si sabe implementar la inteligencia artificial, ya está un escalón por encima y deberías de tener cuidado con no saberla implementar. Eso es un valor añadido, sí, sí. Hmm. Vale, y una vez entran, vamos, ¿qué detalle te hizo a ti, por ejemplo, dejar tu trabajo y empezar ya, como, a ver cómo te formulo la pregunta? Sería, cuando entra un alumno a tu formación, por ejemplo, ¿en qué momento pueden dejar su trabajo o qué detalle les hace dejar el trabajo de generar ingresos extra a poder dejar su trabajo? Es una situación muy personal. Al final, cada caso es un mundo y cada situación, cada contexto, pues va a definir un poco cuándo se toman las decisiones. Pero por norma general, yo lo que suelo recomendar y lo que suelo buscar en mis alumnos es que hayan establecido ya esos ingresos extra durante varios meses. Ujú. Lo ideal es que estén ganando lo mismo o más de lo que ganan en su empleo con su ingreso extra, ¿vale? Es decir, imagínate que tú tienes un sueldo de 2.000 euros en la empresa en la que trabajas, pues que seas capaz de generar como mínimo 2.000 o más con ese ingreso extra. Eso es lo primero. Y después repetir eso de manera recurrente durante mínimo 3, 4 meses. Ujú. Lo ideal durante 6 meses. Una vez que cumples con esos dos requisitos, ganas lo mismo que en tu empleo actual, más lo eres capaz de mantener o sostener durante más de 3, 4 meses, ahí sí que es bastante sensato dar el salto y dedicarte al 100% a lo que a esos ingresos extra, porque si has sido capaz de compaginar tu jornada completa más los ingresos extra durante más de 3 meses y generar esos ingresos, dedicándote al 100% a ello, lo vas a poder hacer perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces no estás contento en tu trabajo. Eh,
sientes que no estás aprovechando tu tiempo, te gustaría pues lanzar ya tu propio negocio. Entonces muchas veces se hace un poco antes. Ujú. Esto ya depende de cada situación y de cada caso. Obviamente, si estás en una mentoría y estás en un entorno pues, que te guían y te ayudan a hacerlo, pues siempre va a ser más seguro que hacerlo solo por tu cuenta, que ahí sí que no tienes ninguna garantía, por así decirlo. Claro. Vale, genial. Y algo que seguramente la gente se estará preguntando es, todo me lo estás pintando súper bien, pero ¿qué hay incómodo dentro de todo lo que me estás contando, dentro de la inteligencia artificial, del copywriting? ¿Qué sería lo más incómodo? Es decir, pues no sé, tengo que aprender mucho de golpe o tengo que meterle muchas horas. La disciplina y la constancia, ¿vale? No voy a descubrir nada nuevo, no voy a decir nada nuevo, es igual que ir al gimnasio. Digamos que la teoría es fácil sabérsela, tienes que hacer X ejercicios y tienes que comer X alimentos, ¿no? Si quieres bajar de peso, pues tienes que hacer un déficit calórico. Ya está. Es decir, yo con esto lo mismo, te lo puedo explicar en una masterclass de 1 o 2 horas, te doy el sistema. Ok, pero después hay que aplicarlo. Y ahí es donde falla la gente. Cuando pasan 2 semanas, no ves resultados, entras en ese valle de la muerte, por así decirlo, de que lo estás intentando y ves que no, que es el desierto, y es ahí donde te vienes abajo, porque a la gente le falta fe, le falta convicción, le falta entender por qué quiere esos resultados. Mucha gente dice, yo quiero ingresos extra. Claro, pero ¿por qué quieres esos ingresos extra? Es muy importante que la gente se haga esa pregunta. Es decir, ¿por qué quieres esos ingresos extra? Porque si no, cuando las cosas no salgan como esperes, porque si estás buscando resultados rápidos o el dinero rápido, a la mínima que las cosas no salgan como estás pensando, vas a abandonar. Y digamos que eso sería lo más complicado a la hora de salir y contactar con los clientes, porque si no has hecho un trabajo previo, como te decía, de entender por qué quieres generar estos ingresos extra o de entender cuál es tu oferta diferencial para desmarcarte de la competencia, pues vas a entrar en un bucle donde no vas a encontrar clientes, no vas a saber cómo hacerlo y vas a terminar por abandonar. Y eso se repite bastante, sobre todo en gente que lo intenta hacer por su cuenta y gente que solamente lo hace por generar ingresos. Es decir, no va a ser algo sostenible. Ya. Vamos, lo veo en todos los ámbitos de la vida, lo que decías tú, que sin recurrencia y sin el seguir ahí, da igual lo que hagas, es como lo que tú dices, como ir al gimnasio. Es una tontería que vayas una semana así y 2 meses no, porque no vas a cambiar nada, por más que te mates esa semana. Sí, sí. ¿Y cuál es la decisión más importante que tomaste a la hora de tú dejar tu trabajo o a la hora de quererte dedicar a la inteligencia artificial? Que dijeras, uff, aquí me la puedo jugar, pero bueno, siempre hay vuelta atrás. Sí, a ver, al final es el riesgo de salir del mercado corporativo, ¿no? O sea, tú al final siempre puedes buscar un empleo y trabajar a jornada completa, tener una nómina, un contrato indefinido, por así decirlo, y estar Ujú. más o menos seguro, ¿no? Luego ya podríamos entrar en si eso realmente es seguro o no, pero bueno, en principio, digamos que ahí estás más arropado. Siempre que sales y empiezas a dedicarte, pues, al 100% a tu propio negocio, te das de alta como autónomo, etcétera, pues ahí ya sí que tienes más riesgo porque todo depende de ti. Yo al final, cuando dejé de trabajar en el mundo corporativo y empecé a dedicarme 100% a mi propio negocio, pues las primeras semanas sí que te sientes perdido, porque claro, cambias tu rutina de golpe y ahí sí que sientes pues un poco ese miedo, esas dudas de realmente lo estoy haciendo bien o me estaré equivocando, ¿no? Porque al final no tienes que ir a una oficina, no tienes que rendir cuentas a nadie, estás tú solo. Entonces yo ahí sí que me di cuenta de que hay mucha gente que en esa situación se volvería casi loca, porque no tienen una estructura clara. Entonces ahí es donde la disciplina y los hábitos juegan un papel fundamental. Y yo gracias a eso fue gracias a lo que me salvé. Hábitos y disciplina súper estrictos y después el camino se ilumina al andar, que siempre suelo decir, ¿no? Pero Ujú. digamos que ese bypass entre pasar del sector corporativo a dedicarte 100% a tu propio negocio, además al ser algo online que haces desde tu casa y no te relacionas con nadie más, esa soledad puede ser bastante dura. También me ayudó mucho yo entrar en una mentoría o bueno, yo tener un mentor que me guiara, Ujú. eso la verdad es que me ayudó mucho, pero si no, sí que puede ser un poco solitario y complicado al principio. Genial. Y ahora que has mencionado lo de la rutina, a mí la verdad que me encanta saber cómo al final los autónomos o los emprendedores, ¿cuál es tu rutina? De una semana normal, que no tengas nada excepcional, que vayas de viaje o cualquier cosa, ¿cuál sería tu rutina? Pues es una muy buena pregunta porque al final los resultados vienen determinados por nuestras acciones
y nuestras acciones son el cómputo de nuestros hábitos. Es decir, nuestros hábitos van a formar las acciones que tomamos y las acciones los resultados. Entonces, el tema de los hábitos es súper importante y la gente tiene que revisar si está teniendo buenos hábitos o no. Si no tienes los resultados que te gustaría tener, probablemente tengas que cambiar algunos de tus hábitos. En mi caso, me levanto todos los días entre las 5:30 más o menos de la mañana, ¿vale? Hay una Ujú. explicación para ello. Y nada más levantarme, lo que hago ahora mismo es leer 10 páginas de un libro seleccionado. Bueno, no tanto leer, sino estudiarlo. Es decir, con papel y boli y voy subrayando y voy estudiándolo. Eso, lo primero del todo, súper importante, nada más levantarte, meter una información positiva en tu mente. Súper Ujú. importante. El subconsciente está un poquito más abierto y esa información entra muy bien y ya empezamos el día con una actitud más positiva. Porque nada más levantarte, muchas veces no tienes ganas de hacer nada. Entonces, nada más levantarte, metes una información positiva y eso ya va a cambiar muchísimo cómo afrontas tu día. Después yo directamente me pongo a trabajar. Ujú. Por las mañanas no desayuno, bueno, hago ayuno intermitente. Incluso, bueno, esto también es algo curioso y es que no bebo agua por la mañana. Nada más levantarme, no hago nada. Simplemente me siento, cojo mi libro, me pongo a estudiarlo y después me pongo a trabajar. Desde Ujú. las 6 más o menos hasta las 9 hago un bloque de deep work que se llama, ¿vale? Ujú. Más o menos unas 2, 3 horas, y ahí es donde más productivo soy. Es decir, acabo de levantarme, estoy Bueno. con energía y después ya sí que trabajo hasta las 11:30, ahí meto mi primera comida, que sería el preentreno, y luego me voy al gimnasio. Suelo Ujú. entrenar 7 días a la semana, es decir, una vez por día combino gimnasio con carrera, correr, ¿vale? Con boxeo. Entonces, pues ese día lo que toque, pero más o menos eso, sobre las 12 hago ya el primer parón, de 12 pues a 1:30, 2, ahí sí que la verdad estoy bastante tranquilo. Si me apetece estar 2 horas en el gimnasio porque estoy entrenando con un colega, estoy 2 horas, no hay ningún problema. Después como algo al llegar a casa y hago un segundo bloque pues desde las 3 más o menos hasta las 7, 8 y a veces pues si tengo alguna reunión se puede alargar a 8:30, 9. Y ahí Ujú. ya sí que intento pues irme a dormir o sea, sí, cenar e irme a dormir lo antes posible para dormir las 8 horas, que es algo que es muy importante. Pero más o Ujú. menos eso sería mi rutina de todos los días, vamos, de lunes a domingo. Qué guay. Vale, y has dicho que tiene un porqué el levantarte tan pronto. Yo, la verdad, siendo sincero, yo soy una persona de dormir mucho y me cuesta un montón madrugar. Soy más de trabajar hasta tarde que de madrugar. Y me Sí, encantaría saber el por qué levantarte tan pronto. sí. Hay dos ventajas principales, ¿vale? La primera de ellas es que es una decisión que desencadena muchísimas cosas sin tú darte cuenta. Al final, el hecho de tú todos los días obligarte, aunque no te apetezca levantarte 5:30, 5:45 si quieres, pero sobre esas horas, Ujú. te obliga a que si quieres dormir 8 horas, te tienes que ir a la cama a las 9 del día anterior. ¿Qué Ujú. pasa? Que tú estás recortando, pues imagínate, en lugar de irte a las 11 o a las 10:30 a la cama, te vas a las 9. Muy probablemente las horas menos productivas de tu día sean de 9 a 11. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque estás más cansado, tu fuerza de voluntad es más baja, vienes del trabajo, te apetece ver la tele o estar hablando con no sé quién Ujú. o tomarte una cerveza, lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si quitas esas horas y las metes a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana no te vas a poner a ver la tele. A las 5 de la mañana no puedes hablar con nadie porque está todo el mundo dormido. Entonces, digamos que tienes ahí una ventana de 2, 3, 4 horas que te decía para hacer deep work, de trabajo concentrado, que nadie te puede molestar. Entonces ahí es donde avanzas realmente y es ahí donde ganas el día. Y el segundo motivo es porque es difícil. Es decir, es muy difícil levantarte todos los días a esa hora. Es muy complicado. Va a haber días que tengas cenas y vas a dormir menos horas y aún así pues te levantas pronto, ¿no? Por ejemplo, esta noche no he dormido mucho, pero me he levantado a esa hora. ¿Y qué conseguimos con eso? Que esto va a haber gente que no lo entienda, pero lo tienen que experimentar. Conseguimos construir carácter. Yo al final, digamos que la confianza es uno de los elementos más importantes a la hora de premeditar el éxito de una persona en el ámbito empresarial o profesional. La confianza que tú tienes en ti mismo para poder desempeñar tu trabajo. Y la confianza está directamente ligada al carácter que tú tienes. Yo al final, con la rutina que tengo, lo que hago es construir carácter. Yo llevo más de 2 años levantándome todos los días a las 5 de la mañana. No es que te sientas superior al resto, pero sí que te das cuenta, te sientes orgulloso, por así decirlo, de lo que estás haciendo. Es Ujú. igual que si tienes un buen físico, tu confianza también aumenta. No ha sido fácil y has construido carácter. Pues con lo de las 5 de la mañana es lo mismo. Yo podría levantarme todos los días a las 8 y probablemente tendría unos resultados similares, ¿vale? Ujú. En cuanto al trabajo, tú te puedes levantar a las 3 del mediodía, trabajar lo que tienes que trabajar y ganar muchísimo dinero. Es decir, no tiene nada que ver. Levantarte a las 5 de la mañana no te va a hacer ganar más dinero. Lo que sí que va a hacer es que construyes ese carácter y vas a tener después esa confianza para ir a una reunión o para hablar con un cliente
y te vas a sentir mejor, te vas a sentir, pues eso, más confiado. Y eso, súmale a que tienes un abanico de 2, 3, 4 horas por la mañana, pues para trabajar, para concentrarte, sin tener sin que nadie te pueda molestar, nadie te pueda escribir, todo el mundo está durmiendo. Y no sé, a nivel inconsciente, yo creo que también el hecho de tú levantarte antes que todos los demás, ¿no? Y es una muestra de agradecimiento también hacia la vida o hacia Dios, hacia como quieras llamarlo, de decir, oye, me has regalado un día más de vida, pues me levanto temprano, me pongo a trabajar y yo, por ejemplo, pues en mi despacho, ¿no? Me imagino, me veo a las 6 de la mañana escribiendo, leyendo, trabajando y digo, estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y eso, sobre todo, repetirlo, te genera esa confianza que yo creo que suma muchos puntos. Qué guay. Me ha molado mucho, la verdad. Me lo imaginaba para dónde ibas a tirar, pero Sí, totalmente. sí. Vale, pues ya vamos con las últimas preguntitas que siempre hago a todos los invitados. Y la primera sería, ¿qué le dirías a Eric de hace 2 años? Es una buena pregunta. Que tome más riesgos, que no tenga miedo y que confíe mucho más en el proceso, que sobre todo que aprenda a disfrutar del proceso. Muchas veces pues siempre queremos ya el resultado, que queremos ya llegar a la meta final y no nos paramos a disfrutar pues en el camino, por así decirlo, pero sí que le diría eso, que no tuviera miedo. Al final yo soy bastante joven y digamos que puedo tomar riesgo, que no tuviera en absoluto nada de miedo, que diera el salto, vamos, que saltara al vacío, aunque la piscina esté vacía, que salte, porque es ahí donde más vas a crecer. Si algo me he dado cuenta es que cuando más crecimiento tienes, es cuanto más riesgo tomas, cuanta más presión te pones también, ¿vale? Entonces le diría eso, que estoy en una época, en una fase de crecimiento absoluto y que confíe muchísimo en el proceso y en lo que yo soy capaz de hacer. Qué guay. Vale. Y ya con la última pregunta, que siempre le digo a todos los invitados lo mismo, que sí puedes responderla, si hay cosas que no se pueden, no se pueden, que sería, ¿qué proyectos tienes a futuro? Pues ahora mismo mi objetivo principal o mi foco principal es seguir creciendo la comunidad que estamos creando y seguir creciendo la mentoría que estoy creando, ¿no? Al final, mi objetivo es que todos los alumnos que entren en la mentoría sean un caso de éxito. ¿Qué pasa? Que al final tú, aunque des el 200% con tus alumnos y estés súper implicado, llega un punto donde no puedes controlar si ellos toman acción o no. Entonces, ahora mismo mi objetivo es mejorar, por así decirlo, lo que es el servicio, la mentoría, porque realmente está muy ligado a mi propósito, que es ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial y un poco a encontrar esa claridad o ese propósito al igual que yo he hecho, ¿no? Yo resolví un problema para mí mismo y ahora ayudo a otros pues a resolver ese mismo problema que tenía yo pues hace 2, 3 años. Entonces un poco, como ese es mi propósito, muy ligado al desarrollo personal y espiritual también, pues aprovechar la mentoría para que sea un poco pues el vehículo, por así decirlo, que puedan utilizar para llegar a su gran vida. De hecho, es uno de los ejercicios que solemos hacer. Entonces ahora mismo mi foco para los próximos meses y años es seguir creciendo la mentoría, seguir creciendo también mi marca personal y poder llegar a más personas para poder para que este mensaje pues, pueda impactar positivamente en la vida de otros profesionales y que puedan seguir creciendo en ambos aspectos, tanto personal como profesionalmente. Qué guay. ¿Y algún proyecto así nuevo que quiera, vamos, que vayas a sacar o algo así que nos puedas contar? Es decir, que vayas a tener Pues otro aparte de esto. Pues te voy a decir lo mismo que te he dicho con la newsletter. Es decir, ahora mismo foco absoluto, es decir no a todo. Por supuesto, para seguir creciendo lo que es la mentoría, pues tengo que hacer vídeos en YouTube. También disfruto muchísimo los eventos presenciales, ¿vale? Ujú. Y eso es algo que va a seguir creciendo muchísimo. A finales de año, ya lo comento por aquí también para el que lo sepa. Bueno, para el que haya llegado hasta aquí, que lo escuche, a finales de año yo suelo organizar un evento presencial todos los años. El año pasado, bueno, hace un mes, básicamente en diciembre, pues organicé el de 2025 y la verdad es que fue uno de los mejores fines de semana de mi vida y me he dado cuenta que ese contacto personal, ¿vale? Porque muchas Ujú. veces nosotros estamos con una pantalla de por medio, pero ese Claro. contacto personal más cercano, vamos, no se puede describir con palabras. Entonces, eso también es algo que quiero seguir trabajando, meterle caña a YouTube, en LinkedIn, seguir creciendo la marca personal, mejorar lo que es el servicio de la mentoría, hacer más casos de éxito y los eventos presenciales. Yo creo que con eso está todo bastante cubierto. Vale. Genial. Pues nada, Eric, hasta aquí estaría. Dejaremos todas tus redes sociales por la descripción. Muchísimas gracias por venir a mi podcast y ha sido un placer. Muchas gracias, Dani, por haberme tenido aquí. Espero que haya sido útil y que la gente pues haya podido coger algunas perlitas o algunos tips útiles pues para poder mejorar también en su día a día. Bueno, Eric, pues nada, chao. Muchas gracias. Chao.